Cristo en Panamá, en Venezuela, en Perú, en Chile, en México, en Guatemala, en Centroamérica. Ya el Evangelio entró a Latinoamérica, entró a Europa, entró a los países hispanohablantes. Ya hay un movimiento de remanentes que se empieza a levantar en el campo hispanohablante en esta época. Ya es una respuesta a nuestras oraciones. Ya empezó a correr el horario de Dios en nuestro campo hispanohablante y por eso tenemos que glorificar a Dios. Eso tiene que dar una tremenda alegría en nuestro corazón a nosotros, porque hay pastores misioneros que están trabajando en el campo. Hay remanentes que se están levantando. Entonces ya el horario de Dios para el movimiento de evangelismo está cambiando. Está cambiando porque ya los remanentes se están levantando en los campos, en nuestros países. Entonces, eso quiere decir que el movimiento de evangelismo está cumpliéndose en esta época. Pero eso no quiere decir que si nosotros hacemos el movimiento de evangelismo vamos a adelantar la venida de Jesús. Eso no quiere decir eso, porque eso le corresponde totalmente al Señor. Es un misterio que le corresponde a Dios la segunda venida de Cristo. Pero en este tiempo ya nuestra iglesia y nuestras iglesias en Latinoamérica y los países hispanohablantes, ya hay jóvenes como nosotros, ya hay líderes laicos como nosotros, ya hay pastores y copastores como nosotros, que están compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ya la oración, el tema de oración, la cual nosotros hacemos todos los domingos aquí, Señor, levanta tus remanentes, Señor, levanta tus siervos, levanta tus pastores, ya es una respuesta a nuestras oraciones. Ya el movimiento de evangelismo levantó, la ola se levantó. Amén. Amén. Y por esa razón nosotros tenemos que hoy más que nunca devocionar en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien está abriendo este camino, esta brecha hacia la evangelización. Así que nosotros somos un batallón más, soldados de Cristo, que vamos a evangelizar también con el mensaje de Cristo, con el mensaje de la salvación. Y el Señor nos está llamando hoy a nosotros desde Corea del Sur, porque estamos en Corea del Sur, a ser la iglesia de Hechos 1:14. Nosotros tenemos que ser la iglesia de Hechos 1:14. En Hechos 1:14 la palabra dice que los discípulos perseveraban unánimes en oración. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre los discípulos, entre las 120 personas que se reunieron en Hechos 1:14 con nosotros, hoy en el 2015? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en el grupo de personas que se reunió acá a orar, a perseverar unánimes, con nosotros que estamos hoy presentes aquí? O con los hermanos que se reúnen en sus países para orar también por la evangelización del mundo, por el mensaje de Cristo. ¿Qué es lo que los discípulos conocieron en Hechos 1:14 y oraron para cambiar el mundo? Porque esa fue la promesa de Jesús. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y no solamente esto debe ser la reunión de la iglesia, sino debe ser nuestra vida misma, nuestra vida personal. Hechos 1:14, perseverar unánime en oración. Es la personalización del Evangelio. Y cuando hablamos de la personalización del Evangelio, estamos hablando lo que conocieron los discípulos, las 120 personas reunidas en el aposento alto de Marcos. Lo primero que ellos conocieron fue que el mundo estaba atrapado en un problema fundamental, el problema fundamental de Génesis 3 del 1 al 6. Lo que también ellos conocieron es que el mundo estaba atado al problema, a la consecuencia, Génesis 3, 16 al 19. Cuando nosotros vemos o nos encontramos con una persona, con un familiar, o vemos un país que tiene crisis, que está en peligro, que está en decadencia, mucha gente dice, tengo mala suerte, me pasó esto. Estaba de pronto haciendo un negocio y todo se cayó. ¡Qué mala suerte que tengo! Y nosotros como evangelistas, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, no es mala suerte. No es mala suerte que la gente avance y luego se caiga. No es mala suerte. Eso está establecido para el hombre en Génesis 3, 16 al 19, a causa del problema fundamental. Cuando nosotros vemos un país que está socialmente, políticamente, o nuestros gobernantes que están atados, que no pueden surgir, no es porque sean malos gobernantes. Ellos pueden querer dar lo mejor de ellos, pero está establecido en el hombre una maldición. Está establecido en el hombre el dolor, está establecido en el hombre el fracaso, los espinos y cardos. Está establecido en el hombre el esfuerzo sobrenatural por ser feliz sin conseguirlo. Está establecido en Génesis 3, 16 al 19. Entonces, una persona no entiende y dice, tengo mala suerte, me pasó esto. Ahí es donde nosotros tenemos que saber escuchar y decir, espérate, no es mala suerte.
Está establecido para tu vida, Génesis 3, 10 al 19, como lo estuvo en mi vida también. Está establecido que el hombre está en maldición todos los días y en dolor. Es el problema fundamental lo que la iglesia de los primeros cristianos quebrantó en oración. Perseveraron unánimes porque sabía que se iban a enfrentar al problema fundamental del hombre. En otras palabras, el hombre en estos puntos está atado bajo el poder de Satanás, que es Juan 8:44, que nosotros conocemos ya la Escritura. Está atado a la idolatría, Éxodo 20, del 4 al 5, Primera de Corintios 10:20. El hombre en este estado espiritual está atado al problema mental, Mateo 11:28, está atado a los problemas físicos, Hechos 8, del 4 al 8. El hombre va a morir y espiritualmente, como está separado de Dios, le toca ir al infierno, Lucas 16, 19 al 31. Y lo que va a seguir a continuación es lo que va a pasar a la futura generación, Mateo 27, 25. Entonces, esto está establecido para el hombre, separado de Dios. La iglesia de los primeros cristianos, cuando se reunió, así como nosotros nos reunimos, todos los días probablemente nosotros tenemos que recordar esto, porque es de aquí donde hemos escapado nosotros. Nuestra vida de fe tiene que estar basado en saber que hubo una promesa desde el principio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Hay una promesa que la Virgen concebirá, Isaías 7:14. Hay una promesa. Y hay el cumplimiento en Mateo 21:23. Ya se lo saben, ¿verdad? Ya se lo saben. Ustedes se lo saben de memoria. De memoria se lo saben. O lo sabemos de memoria. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no creemos en esto realmente? ¿Qué es lo que marca la diferencia en la iglesia de los primeros cristianos, Hechos 1:14, con nosotros el día de hoy? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Mientras que nosotros estamos bajo dos pisos bajo tierra, mientras que tenemos el internet, tenemos el wifi, tenemos trabajo, probablemente tenemos cierta cantidad de dinero en el banco, tenemos un buen polo, una buena camiseta, tenemos unos buenos zapatos, tenemos un buen par de lentes, tenemos de repente un carro, tenemos viajes, tenemos todo lo que tenemos el día de hoy. Los primeros cristianos estaban escondidos como ratones, porque si los encontraban así como estamos nosotros, los mataban. Los primeros cristianos no tenían wifi, no tenían teléfono Samsung, no tenían smartphone, no tenían iPad, no tenían tableta, no tenían nada de esas cosas. No conocían lo que era una cámara de video, no tenían este micrófono para hablar. Los primeros cristianos no conocieron eso, pero conocieron algo más grande que eso: la promesa de Jesucristo, el poder del Evangelio. Los primeros cristianos no se miraban al espejo, probablemente como muchos de nosotros en la mañana, para ver qué tal nos vemos, qué ropa nos queda mejor para ir a la iglesia. Su fe estaba centrada en la promesa del Mesías, que solamente Jesucristo podía quebrantar todos los problemas y podía quebrantar el poder de las tinieblas. Esa es la diferencia de los primeros cristianos con nosotros. Caemos en tentación fácilmente, con mucho respeto y con mucho cariño. Cuando piensas que no tienes plata, estás cayendo en tentación. Vivimos aquí pensando que no tenemos dinero, que somos pobres todavía. Caemos en tentación. Si ya Cristo solucionó todos nuestros problemas, pero seguimos viviendo aquí. Estoy misio, no tengo dinero. No le creemos a Dios entonces. La iglesia de los primeros cristianos no tenía ni $10 como tenemos nosotros hoy. No tenían dinero y probablemente no podían ni comer, o comían solamente levadura, pan. Probablemente no comían chifa, no comían beef, no comían carne, no comían buffet, no comían sushi como nosotros comemos. Un buen lomo saltado, una buena parrillada, no comían así. ¿Ah? Un kimchi jjigae, no comían así. Porque estaban en la época de la persecución.
Y no digo que hay que vivir así, no me malinterprete. Lo que hay que hacer es tomar conciencia de la diferencia entre ellos y nosotros el día de hoy, porque estamos creyendo en el mismo Dios, en el mismo Cristo, en el mismo Espíritu Santo que obró en ese aposento alto de Marcos y que puede obrar hoy. ¿Por qué siempre los latinoamericanos tenemos que ver como pobrecitos? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tenemos que decir no tengo? Ayúdame. ¿Por qué? Los coreanos, con cariño y con respeto, se sujetan a esto. ¿Les va mal? No, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros, si nos sujetamos a esto, pero no nos tiene que ir mal? Si es lo mismo. Es el mismo evangelio. Es el mismo poder de Cristo. Tenemos que despertar hoy, porque hoy es clave en nuestra vida de fe. Es el evangelio de Jesucristo a lo que el aposento alto se sujetó. Y las obras se levantaron porque es el Espíritu de Dios que empieza a orar. No caigamos en tentación. Cuando piensas que eres pobre, estás siendo engañado en este lado todavía. No eres pobre. No somos pobres. No somos pobres. No somos pobres. Tenemos la capacidad de tener todas las bendiciones en nuestra vida de fe. No somos menos que nadie, espiritualmente hablando. No tenemos por qué temblar ante la adversidad, espiritualmente hablando. Siempre escucho en el campo, los latinos no tienen problemas y esto. Ya, cansémonos de eso. ¿Por qué no mejor decir, hay un grupo de latinos que está marcando la diferencia en las universidades? Hay un grupo de latinos hispanohablantes europeos que están marcando la diferencia en sus trabajos. Hay hombres hispanohablantes latinoamericanos, europeos que están levantando empresas en el extranjero, en Corea del Sur. Hay hombres, estudiantes, mujeres que se están graduando en los mejores puestos en las universidades. Hay un grupo de latinoamericanos estudiantes que hablan más de 3 idiomas en Corea del Sur. Si es el mismo evangelio que los coreanos se han sujetado, es el mismo evangelio a los que los americanos se sujetaron, es el mismo evangelio al cual nosotros estamos recibiendo el día de hoy, es el mismo evangelio, es el mismo poder de Jesucristo, es la misma obra del Espíritu Santo, es la misma guía del Espíritu Santo, es la misma llenura del Espíritu Santo. Hoy es nuestro tiempo de restaurar, de sacudirnos todo lo que se grabó en Génesis 3, especialmente la pobreza y la incapacidad, entre comillas, especialmente eso. ¿Por qué aquí se tienen que gozar de que cuando pasan un video solamente pasen las pampas, pasen los lugares más pobres de nuestros países? ¿Por qué tenemos que permitir eso a nosotros? ¿Acaso en nuestros países no hay edificios? ¿Acaso en nuestros países no hay gente que se sujeta al evangelio y les va bien en sus empresas? ¿Acaso en nuestros países no hay iglesias que tienen más de 1000, 10.000 miembros? ¿Acaso no lo hay? ¿Por qué solamente tiene que ser siempre la migaja? ¿Queremos ser parte de nosotros de eso? Hoy es nuestra oportunidad de cambiar todo ese trasfondo espiritual en el nombre de Jesucristo. Hoy es nuestra oportunidad. Y no es conocimiento. Es la oración que cambia el mundo, lo que se sujetaron en Hechos 1:14. Aburrámonos ya de ver pobreza en nuestros países. Cansémonos de eso. Siempre quejan. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la salvación. Es la salvación. Juan 14:6. No me importan las religiones. Pueden haber 1000 religiones si quieren. Mi fe, solo Jesucristo.
El camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. La palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. O Dios está loco. Entonces Dios está loco porque mató a su hijo por las puras. Se alocó Dios. Envió a Jesucristo, lo hizo crucificar, lo hizo desangrarse, los castigaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo sepultaron con una roca por las puras. La gente de nuestros países está ciega siguiendo la religión porque piensa que lo que hizo Dios es una locura entonces. Por las puras murió Jesucristo. Jesucristo resucitó, por si acaso, ¿ah? Por si acaso Él resucitó. Él resucitó. Y está en los cielos, dice la Escritura. Él resucitó, por lo tanto, no hay ningún poder de oscuridad que pueda más que el poder del Evangelio. ¿Por qué resucitó? Y resucitó para hacernos libres de la ley, del espíritu, del pecado y de la muerte. Romanos, Hechos 2, 8:2. Nos dio libertad. No para que hagas lo que quieras, te dio libertad del pecado y de la muerte. Tienes vida en Cristo Jesús, tenemos vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay ninguna pobreza que pueda ser mayor que lo que los hijos de Dios tienen. Porque rompimos ese yugo, rompimos esa maldición, se rompió a través del Evangelio, a través del poder de Jesucristo. Es el poder del Evangelio. Nuestros países hispanohablantes, Latinoamérica, sufre. Hay una canción que es Sufre pero no sufre. Y es famosa. Y debería decir, sufre venezolano, sufre mexicano, sufre, todos los países sufren. Sufrimos y sufrimos todas las épocas. Todas las épocas sufrimos. Sufrimos por la política, sufrimos por el fútbol, sufrimos por las religiones. ¿Sí o no? Esos tres temas son los temas de sufrimiento de todas las épocas. El tema de discusión de todas las épocas. Pero nosotros tenemos que pararnos con el Evangelio. Estas obras del diablo, estas obras de Satanás que se levantaron en Génesis 3 y que tienen una consecuencia en Génesis 3 y 6 al 19. No hay ningún poder humano que lo pueda superar, no hay ninguna fama que lo pueda superar, no hay ningún poder económico que lo pueda superar, no hay ningún poder político que lo pueda superar. Solamente hay uno que lo puede superar y es el nombre de Jesucristo. Amén. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Eso hay que grabar en nuestro corazón. Jesucristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Jesucristo, tú eres el que murió por mí, por mi pecado fundamental. Tú has muerto para yo no ser pobre nunca más. Has muerto y has resucitado para quitarme el pecado y la ley. Has muerto y has resucitado para deshacer las obras del diablo. No caigamos en la tentación de pensar que no podemos salir de nuestra pobreza. No caigamos en la tentación de pensar que no podemos llegar a lo que queremos llegar. Es una tentación, no solamente la tentación es cuando uno hace algo malo. Es cuando desafías a Dios pensando con tu incredulidad. No voy a terminar la universidad. Es una tentación. Vas a terminar la universidad. No voy a poder pagar mi deuda. Es una tentación. Vas a poder pagar tu deuda. Ya Dios la pagó, pero tienes que también en efectivo pagar. No caigamos en tentaciones. Si no, no le creemos el poder de Jesucristo. No creemos en el poder de Jesucristo entonces. Si no creemos en el poder de Jesucristo entonces, no creemos en el poder del Espíritu Santo. Cristo ya no está físicamente con nosotros. Ya no está físicamente con nosotros. Pero dejó una promesa. Dejó una promesa que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero antes de hablar del Espíritu Santo, voy a hablar de algo más bonito, más interesante. Los tres son interesantes, pero me gusta más esto. El reino de Dios. El reino de Dios supera todo
maldición de Génesis 3. El reino de Dios. Yo no tengo dinero. De verdad que no tengo dinero. De verdad. De verdad que no tengo dinero. No me creen, miren cómo me miran. De verdad que no tengo dinero. No tengo dinero. Pero tengo el reino de Dios en mi vida. Y eso es suficiente para lo que Dios tiene que hacer con mi vida el día de hoy. Mi familia lo perdió todo en su momento. Ahí está mi madre aquí en Corea. Lo perdió todo. Mi madre tenía una casa hermosa de 3 pisos. Lo perdimos todo. Mi padre tenía 7 carros. El hermano Luquero. 7 carros. Lo perdió todo. Todo lo perdimos. Una casa bonita, con parquet, con tallados y muy bonito. Yo recuerdo el día que tuve que salir con mi madre de la casa. Lo perdimos todo, porque vivíamos una vida religiosa. Vivíamos aquí, sin darnos cuenta. No por culpa de mis padres, no por culpa de mi madre. Vivíamos en la tradición. Vivíamos engañados porque el Evangelio no se nos compartía correctamente. Porque no había hombres y mujeres como los que están aquí que probablemente puedan llevar el Evangelio, puedan explicar a Cristo a sus familias, puedan explicar a Cristo a un amigo, puedan explicar a Cristo a un familiar, puedan explicar a Cristo en su región. No lo teníamos. Pero un día eso cambió. Lo perdimos todo, sí es cierto. Pero un día mi familia comenzó a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás comenzó a ser añadido. Mateo 6:33. ¿Qué es Mateo 6:33? La promesa de Jesucristo. La promesa de Jesucristo. Mi madre, si se quiere ir a Francia, tiene casa. Mi madre, si se quiere ir a Canadá, tiene casa. Mi madre, si se quiere ir a Perú, tiene casa. Mi madre, si quiere venir a Corea, tiene casa. A donde quiera irse, tiene casa. No por vanagloria, es por la manifestación del mundo. Mamá, puedes viajar a donde quieras. ¿Por qué? Porque un día Jesucristo vino a ser el Señor de nuestra vida, el centro de nuestra vida. Restauramos lo espiritual y a partir de eso, todo lo demás añadido. Es igual en tu vida de fe el día de hoy. No hay economía financieramente, física. Tranquilo. Persevera en oración. Trabaja diligentemente. Estudia diligentemente. Dedícate diligentemente, con sinceridad, con honestidad, con transparencia. Ora en el nombre de Jesucristo. Y los resultados van a comenzar a aparecer en tu vida. Mateo 6:33. Es el Evangelio. Es el Evangelio. No llega, tranquilo, espera. Va a llegar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 10:7. El reino de Dios se ha acercado. No solamente que se ha acercado, sino que tienes poder. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a mi vida el reino de Dios. Mateo 12:28. Entonces el reino de Dios está en ti. Tú eres el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en tu corazón. Y donde tú estás parado, tiene que haber bendición. No queda de otra. No queda de otra. No queda de otra, de verdad, no queda de otra. Por eso cuando vayamos a nuestros países hispanohablantes y compartamos el Evangelio como lo están haciendo nuestros hermanos, en Perú, en Venezuela, en Panamá, en España, en Colombia, las obras se levantan. Estaba conversando con los chicos de Colombia, han empezado a hacer una reunión con niños los días sábados para darles ayuda social. El trasfondo espiritual es el Evangelio, es Jesucristo. La primera semana 15 niños. La segunda semana 25 niños. La tercera semana 37 niños. No saben qué hacer los chicos ya. Porque solamente Jesucristo y el reino de Dios tiene la autoridad espiritual para parar los desastres, para cambiar la maldición en una bendición, para quebrantar la pobreza por completo. Es la oración que cambia el mundo. Hechos 1:14. Es esa oración que cambia el mundo. El reino de Dios. Hechos 1:3. Jesucristo habló acerca del reino de Dios por 40 días.
¿Por qué no hacemos algo esta semana, a partir de esta semana para adelante? Por 40 días entremos en oración. Todos los días, por 40 días, entremos en oración, quebrantando toda la fuerza de las tinieblas, creyendo realmente en el Mesías, en el cumplimiento, en el nombre de Jesucristo, estableciendo el reino de Dios, para experimentar la llenura, la obra y la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hay un poder en el Hijo de Dios. Hay una autoridad en el Hijo de Dios. Hay una identidad en el Hijo de Dios diferente. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que cada vez que se levantan todos los días hay nuevas noticias en casa, hay nuevas bendiciones en casa? ¿No nos damos cuenta que cuando recibimos una noticia mala a la semana o a la semana siguiente o a los días o a las horas, eso cambia por completo? ¿Nos damos cuenta de eso o no? ¿Recibimos esas respuestas o no? Un día estaba conversando con unos remanentes y me decían: pastor, estamos económicamente un poco caídos. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Esa experiencia es para experimentar esto, es para experimentar que esto es real en nuestra vida. Al tiempo, la economía se levantó en su vida de fe. Y no es que nos hagamos millonarios, porque mira, 50.000 no te va a hacer pobre y te va a hacer rico. Así es fácil. Si te falta 50.000, no te va a hacer pobre. Si tienes 50.000, no te va a hacer rico. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos preocupamos cuando nos falta 100.000, cuando nos falta 200.000? Si eso no nos va a hacer pobre, no nos va a hacer rico. Va a ser solamente para que se cumpla lo que tenemos que hacer con ese dinero. No nos afanemos por el dinero. Hay una historia de una pareja, un señor que recaudó toda su plata, recaudó y le hizo prometer a su esposa: el día que me muera, por favor, entiérrame con todo mi dinero. Y la señora dijo: sí, yo lo voy a hacer, no te preocupes, yo te amo, yo te quiero, y esto que lo otro, y te voy a enterrar con todo tu dinero. El tipo se murió primero que ella, y lo que la señora hizo fue hacerle un cheque, y lo metió al cajón, y le dijo: ahí te envío todo tu dinero, para que lo cobres en los cielos. Y le metió el cheque ahí, y ella se quedó con todo el dinero, se fue a pasear y se fue a disfrutar de la vida. Y el hombre acumuló tanto que al final se tuvo que ir. No sé si se fue a Lucas 16:31, 19:31, o se fue al reino de los cielos. No se sabe la historia, pero ¿de qué nos afanamos tanto? Nos da risa, ¿verdad? Nos da risa, pero es la realidad. Es la realidad. Entonces, hoy nosotros tenemos que marcar la diferencia. Es nuestra oportunidad, los remanentes, los jóvenes. Experimentar esto desde ahora. Desde ahora experimentar esto que lo están haciendo. Los hermanos adultos, experimentar también esto. Experimentar, no caer en la incredulidad de que no se puede, de que no puedo dar. Al contrario, hay que tener corazón para la evangelización. Hay que tener devoción para la evangelización. Eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra con poder. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. Amén. Tienes potestad para que el Espíritu Santo obre sobre tu vida. Cuando tú oras por tu familia, los ángeles van donde están tus familiares. Cuando oras por un amigo, los ángeles protegen a ese amigo. Cuando oras por la iglesia, los ángeles se movilizan para proteger la iglesia, para hacer la evangelización. Cuando tus hijos salen de casa y tú no sabes dónde estás o estás lejos de casa, tus oraciones para tus hijos, los ángeles protegen a tus hijos donde quiera que vayan. No nos deja solo el Señor, porque tienes potestad para orar a través de solo Jesucristo. Mas a todos los que creen, a los que recibieron al Señor, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Y eso no cambia. Eso no cambia. Pero somos nosotros quienes nos gusta vivir en este lado, pensando todo el tiempo en que donde estoy cómodo, que lo que estoy haciendo ya es suficiente, que el Señor no me puede llevar a otros lados, que el Señor no me puede dar otras cosas. Seguimos pensando que porque estamos en Corea ya, y el día que volvamos a nuestros países, ¿qué? El día que volvamos a nuestros países, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
la oración que cambia el mundo. Perseveraban unánimes en oración, porque creían en la promesa del Mesías, creyeron en la promesa del Mesías, en el cumplimiento de la palabra. Creyeron. Tenemos un hermano en Perú que fue a Perú a hacer la evangelización, que se casó, que su esposa falleció, pero él continúa creyéndole a Dios, continúa haciendo el evangelismo, continúa compartiendo la palabra de Dios. Tenemos un hermano que ya no está entre nosotros, que fue a Perú a hacer la evangelización, que dio su vida con Hechos 1:14, que bajó al aposento alto y no le importó si los agarraban ahí porque los iban a matar. Hay un grupo de pastores que están trabajando en España, hay un grupo de pastores que acaban de viajar por Latinoamérica, en Panamá, en Colombia, en Perú, y Panamá otra vez han regresado. Y nosotros vamos a llegar, ustedes remanentes van a llegar a puestos importantes en este tiempo. El Señor los va a bendecir grandemente. El Señor va a bendecir a los remanentes, no solamente aquí, también los que nos miran en otros países. El Señor los va a bendecir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cambiar nuestros países hispanohablantes, para cambiar nuestra cultura, para cambiar con el poder y la llenura del Espíritu Santo, porque tengo potestad, Juan 1:12. Porque el Espíritu Santo obra con poder y es el Consolador, Juan 14, 16 y 17. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y somos el templo de Dios, 1 Corintios 3:16. Y porque el Espíritu Santo tiene poder y es la promesa de Jesús, Hechos 1:8. Amén. Es el Evangelio, hermanos y hermanas. No desafiemos al Señor con nuestra incredulidad. De verdad, no desafiemos al Señor. Hay un campo importante, hay una oración que cambia el mundo, y es la oración de los hijos e hijas de Dios que conocen esta realidad espiritual que está en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser esa conclusión, volver a nuestro principio. La iglesia de Hechos 1:14, aquellos hombres y mujeres que perseveraron unánimes en oración, que no temblaron frente a la adversidad, que no temblaron frente a la pobreza, que no temblaron frente a los problemas, que no se tiembla frente a la muerte, frente a la enfermedad, porque pase lo que pase en nuestra vida, Jesús no dejará de ser el Cristo. Amén. Jesús siempre será el Cristo donde quiera que vayamos y así nosotros pasemos. Siempre Jesús será el Cristo. Si es que yo me enfermo y mi enfermedad no se sana, no tiene nada que ver con Jesucristo. Jesús siempre será el Cristo. Amén. Eso no cambia. Pero solo Jesucristo tiene el poder espiritual para vencer todas las obras del diablo que se generaron en Génesis capítulo 3. Así que hoy, de verdad, depende de nosotros. Depende de nosotros. Así que oramos para que la oración que cambia el mundo, que es la oración con fundamento, con una raíz, con un desafío con el Evangelio, podamos experimentarla también en nuestra vida de fe. Podamos experimentar nuestra vida de fe. Tener un tiempo de oración personal todos los días, 5 minutos, repasar esto, repasar lo más importante, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ustedes van a empezar a ver resultados en su vida de fe. La iglesia va a empezar a ver resultados en su vida de fe. Y cuando vayan a un lugar, a una exposición, a algo, aquí en Corea, en la China, en Europa, donde vayan, y cuando vean que las organizaciones pasen lo más feo de nuestro continente, que les arda su corazón por cambiar eso. Que nos arda el corazón para que no pase solamente eso, sino pase una realidad distinta a la cual nosotros también tenemos y vivimos. Que Latinoamérica no es todo pobreza, que Latinoamérica no es todo necesidad, que Latinoamérica no es todo desastre. Hay hombres, jóvenes como nosotros que estamos aquí, que queremos y soñamos con una esperanza distinta a través del Evangelio de Jesucristo. Y que trabajamos por eso desde aquí,
porque nos toca estar aquí. En su momento nos tocará allá, pero hoy nos toca aquí. Y transmitamos eso a nuestros niños. El Evangelio es lo único que va a ayudar espiritualmente a la persona. Tu profesión no me meto, tu especialidad no me meto, porque tú la manejas. Tú sabes cómo manejas tu tiempo, cómo manejas tu profesión, cómo manejas tu trabajo. Pero en lo espiritual sí aporto, porque es ahí donde tenemos que trabajar. Es ahí donde tenemos que trabajar, en lo espiritual, en lo personal, en el trabajo espiritual que da el Evangelio. Lo que cambia el Espíritu Santo, el reino de Dios. Y solo Jesucristo es la respuesta al hombre, es la respuesta a la humanidad. Es la respuesta en la cual el hombre puede ser realmente feliz. Es a través solo del Evangelio. Que esta semana podamos ganar la fuerza espiritual y podamos de verdad hacer la oración que cambie el mundo, pero creer. Señor, como oró la iglesia de los primeros cristianos. No, Señor, como era la iglesia hispana. Señor, como ora la iglesia hispana. Es nuestro presente. Señor, como Esther. No, no como Esther. Pon tu nombre. Señor, quiero ser como David. No, quiero ser como José, como Samuel. No. Eres único, eres precioso. Es tu presente. Ellos son un modelo a los cuales tenemos que enfocar, sí. Pero el Señor quiere levantar, así como ellos, quiere levantar hoy con tu nombre. Quiere levantarte a ti, el Señor. El Señor quiere obrar a través de tu vida. Y lo está haciendo. Pero hoy nosotros tenemos que hacer la oración que cambie el mundo. Como iglesia y como personas, como humanos, individuos, de forma individual. Así que mirémonos unos a otros y creamos que somos las personas que el Señor va a usar. Mírense y digan, sí, yo creo que el Señor te va a usar. No sé en qué tiempo, pero te va a usar. Porque ya el movimiento ya empezó. El Evangelio ya está siendo compartido en Latinoamérica y en Europa. Ya el movimiento empezó, hermanos y hermanas. Ya empezó. Ya la rueda comenzó a rodar. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia. Señor, que en este tiempo nosotros podamos ser la iglesia de Hechos 1:14, Padre. Tomar como modelo, Señor, lo que la iglesia primitiva cogió. Y en este tiempo, Señor, coger la promesa de Cristo. Coger, Señor, el reino de Dios. La obra, la llenura y la guía del Espíritu Santo, Señor. Porque nos has dado tanto, Señor, tanta capacidad, Padre, como hijos de Dios, para llevar a cabo ese trabajo espiritual, Señor. Oramos por todos nuestros pastores, por todos los misioneros, por todos los remanentes que se están levantando ya, Señor, en el campo hispanohablante. Señor, levántalos. Continúa obrando, Señor, también desde este lugar, para que tu evangelio siga siendo proclamado, para bloquear los desastres, para bloquear la idolatría, para bloquear toda la fuerza de las tinieblas, Señor, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, por este servicio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.